Hola, hola, buenas tardes, noches. Ya veo que ya está María Garzón Molina preparada. Perfecto, pues voy a invitarte al directo. Un segundo. Un momento, que estamos intentando comunicarnos con María. Un momento. A ver ahora. Por fin. Bien, por fin. Yo también estaba ya, que no sabía qué hacía exactamente. Digo Pero bueno, lo otra, hemos conseguido, María. digo otra vez no, por favor. Sí, sí, sí. Lo hemos conseguido. Sí. Bueno, pues encantada de que estés aquí hoy con nosotras en La Fuerza de las Mujeres, María. La verdad es que es un honor para mí estar hoy aquí contigo y poder tener esta conversación o, bueno, esta entrevista contigo para que nos expliques sobre la Red de Mujeres por la Memoria y la Democracia, que es así como se llama esta organización. Y bueno, quería hacer una muy breve introducción sobre María. María es licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad. ¿Sí? Ujú. Bien, lo he Sí. dicho bien, esta parte. La red a la que hoy representa, la Red por la Memoria y la Democracia de las Mujeres, he cambiado de lugar las palabras, pero es lo mismo, creo. Sí. Creo que está como impulsada por FIPGAR, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, de la cual eres presidenta, Exacto. ¿sí? Perfecto. Y también comentar que además perteneces a el Club de las 25, que es una organización de mujeres de muchísima trayectoria en España. Y también Mujeres en Lucha, he visto que estás, ¿no? Sí, es un proyecto dentro del Club de las 25. Es un proyecto dentro del Club de las 25. Ujú. Perfecto, he visto que estás en muchas batallas que son la misma, en la cual estamos unidas. Y bueno, yo, como mi nombre es Iria Bragado, soy representante de la Fuerza de las Mujeres hoy. Estoy aquí porque no ha podido conectarse, no podía estar con nosotras la compañera Isabel, que era con la que ibas a tener esta entrevista hoy. Y bueno, in extremis, me he atrevido
a tener hoy esta entrevista contigo. Así que, bueno, solo decir que no me la he podido preparar mucho, pero que sí que es un tema que para mí me tiene muchísimo interés. Y poco más que decir por parte de la Fuerza de las Mujeres, pues que muchísimas gracias de nuevo que estés aquí. Quiero recordar que tenemos una manifestación feminista abolicionista en Logroño el día 25 de octubre de este mismo año y que si alguna compañera está interesada o compañeras, asociaciones o grupos de mujeres en organizar autobuses para ir de todas las partes del Estado a esta manifestación, que será el 25 a las 12 del mediodía, pues que se pueden poner en contacto con nosotras. También quería hacer un inciso para hablar de un tema muy, muy breve que acabamos de poner hace un par de días en nuestras redes sociales, y es que hemos conseguido con publicidad ayudando a las mujeres al grupo de Mujer Vida Madrid, de Mujer Vida Libertad, a estas mujeres organizadas que luchan contra las teocracias islamistas, pues parar una charla en la cual iba a estar como ponente el embajador de Irán, que es una teocracia islamista donde los derechos de las mujeres y de toda la sociedad están secuestrados. Así que, por esa parte, quería comentarlo porque al final sí que hay cosas que se consiguen hacer y bueno, una pequeña batalla de las muchas que nos quedan y que alcanzaremos. Y nada, pues comenzar ya con esto, María, y que nos expliques un poco qué es esto de la red de memoria y democracia para las mujeres. Mujeres iba antes en el medio, Igual no como pasa antes. nada. Mira, el Sí, acrónimo es RedMem, sí, con lo sí, cual, pues red de memoria de la... Bueno, sí, realmente la democracia no sé dónde aparece en el acrónimo, así que vamos a sí, dejarlo así. Bueno, la idea era un poco... nosotras venimos trabajando, nosotras, digo nosotras porque en la fundación estamos trabajando todas mujeres y en el club también. Entonces, al final, yo siempre hablo en, en sí, femenino porque además en mi agencia solo somos mujeres. Así que, sí, bueno, pues nosotras veníamos trabajando en memoria desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotras, la fundación es verdad que nace con un poco varias patas, una que tiene que ver con jurisdicción universal, que es una parte más técnica sí, del trabajo que Baltasar había realizado, y la otra gran pata que tiene que ver con los derechos humanos son los derechos de las víctimas de los procesos de lesa humanidad, de genocidio, etcétera, ¿no? Y hombre, obviamente la pata española es como ese momento. De hecho, desde el inicio formamos parte de varias plataformas nacionales e internacionales por la memoria, etcétera. Pero es verdad que, y entonces de hace 2, 3 años también el Club de las 25, que yo estuve en la directiva, ahora no estoy, pero estoy todo en la parte de proyectos de memoria, hemos venido desarrollando proyectos de memoria de las mujeres. ¿Por qué? Porque es memoria viva lo que tenemos en el club. O sea, tenemos mujeres, ahora mismo nuestra presidenta es Cristina Almeida, sí, pero está también Paca Sauquillo, Emilia Graña, que es una de las mujeres que creó el movimiento de mujeres, democrático de mujeres, está Gloria Nielfa, historiadora, o sea, hay en memoria sí, histórica viva con nosotras, ¿no? Y de todos estos años que yo venía trabajando en memoria, me he dado cuenta que seguía siendo un espacio masculinizado, ¿vale? Primero, porque nos costaba horrores, primero en la práctica, ¿no? Nos costaba horrores tener la voz y tener el mismo peso que ellos, pero luego en el fondo nos costaba mucho introducir eh, algunos los matices que tenían que ver con la realidad de las mujeres o con las violencias contra las mujeres. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo lo que ha costado hablar de bebés robados, pero ya no de ya, bebés, sino la desaparición forzada de menores y de que y las violencias que han sufrido las madres cuando se les arranca el bebé en el momento del nacimiento, ¿no? Y luego todo lo posterior. Era como que, y lo hemos visto en la historia, se ve y en muchos espacios donde se habla de memoria, se ve como que ese tema de las mujeres quedaba para atrás, ¿no? Cuando, o sea, quedaba como para otro momento. Eso sí, lo cuenta también mucho, bueno, Paca, Manuela Carmena, que también es socia ahora del club, etcétera, y Cristina, ¿no? Y se ve en su serie que, bueno, que de la parte que ellas están comentando, en la parte más de entrevista, que siempre había momentos para hablar de la lucha obrera o de no sé qué, pero que el tema de las mujeres, bueno, que ya, ya se trataría, ¿no? Pues sí, esto se ha mantenido.
es una cosa que se ha mantenido. Y entonces, yo lo que venía viendo es que, sin embargo, a cuanto más avanzábamos, yo me encontraba con más mujeres que hombres trabajando en memoria y además, cuanto más, o sea, más jóvenes. Es decir, las nuevas generaciones se incorporaban más mujeres a la memoria. Y esto cruzado con un proyecto que hace tiempo me crucé, que hacía como un proyecto antropológico de la UNED, que estaba dirigido por María del Carmen García Alonso, que un poco veía en Castilla-La Mancha era cómo se había traspasado la memoria en las familias y era la mujer la garante de la memoria. Siempre ha sido Ya, así. claro. Primero, obviamente había un punto de que ellos, muchos morían y ellas se tenían que quedar Sí, con la historia de esa familia, pero luego es que ellas eran las que hacían por guardar esas fotografías, las que hacían por guardar esa memoria y las que hacían sí, por contárselo luego a las nuevas generaciones. Entonces, esa era la idea que teníamos en la cabeza y decíamos, bueno, es que si somos tantas mujeres trabajando en memoria y hay tantas historias que tienen que ver con nosotras que no se han contado o vamos primero a crear, vamos a generar una red, un lugar de encuentro, donde primero pongamos el valor del trabajo de que las mujeres están haciendo sobre la memoria democrática, ¿vale? Porque además nosotras hemos sido siempre esas garantes de la memoria. Y después, donde se hable muy específicamente de esas realidades que atravesaron a las mujeres que han sido siempre relegadas a un segundo plano. ¿No? Y por no hablar de lo que es recuperar, recuperar ya también imágenes o vidas históricas de mujeres, ¿no? Que parece que aquí solo sí, se levantaron los hombres, sí, o sí, solo, claro. ¿sabes? Entonces solo construyeron los hombres la Sí. democracia de este país. Y entonces ese fue un poco el objetivo inicial y el germen por el que nació la red. Perfecto. Otra cosa. ¿Hay algún modo en el cual las mujeres puedan participar de esta red? Sí, ¿Qué modos serían? Cuéntanos. sí, lo que hemos hecho, tenemos una plataforma web, ¿vale? Una Sí, página web que se llama, la tengo por aquí para no equivocarme, mujeresporlamemoria.org, vale. ¿vale? En esta web un poco, te encuentras un poco la información, un vídeo de resumen del evento de presentación que Sí, hicimos, que es muy interesante porque hubo muchas mujeres diferentes, además de diferentes generaciones, porque sí que pretendemos ser de alguna manera intergeneracional, ¿no? Y sí, a poder ser lo más territorial posible de que haya mujeres de todo el territorio, ¿no? claro, Español. Intentamos evitar el centralismo, que es otra de las cosas, que es que en memoria es una cosa horrible, ¿no? claro. Eh, y entonces allí hay una opción de que quiero unirme, tal. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un poco unos datos básicos de, bueno, ¿a qué te dedicas? Si ya te dedicas a algo, si eres historiadora de memoria, ¿no? Claro. O ilustradora o el qué, o simplemente si eres una persona interesada, no hay problema en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que intentamos, preguntamos también, por ejemplo, si son personas que ya conocen a otra persona dentro de la red, porque hay que tener Claro. en cuenta que cuando tú echas a andar un colectivo así o una red así, se te puede colar quien no Sí, deseas, ¿vale? Entonces, sí, sí, pues vosotras seguro que estáis claro. acostumbradísimas. Sí, Entonces, es mejor tener un núcleo, digamos, sí, de gestión como más cerrado y luego se puede participar sí, a claro. otros niveles, ¿no? Entonces sí que preguntamos si hay referencias y si no hay referencias, pues intentamos hacer una búsqueda, nos ponemos en contacto con esa persona, le preguntamos qué es cuál es la intención, etcétera. Es un pequeño Sí, proceso de selección si hay, porque además las que estamos ya dentro del grupo inicial y las que se van incorporando, pues nos estamos reuniendo una vez al mes, ahora en verano hemos parado hasta septiembre, todo vía Zoom para que se pueda conectar cuanto más gente sí. posible. Y hacemos, pues, oye, tenemos estas candidatas, quieren aportar esto, pues adelante, ¿no? Normalmente siempre las que han venido hasta ahora han venido, pues no la han intentado colar, ¿no? Por ningún lado. Pero Ya. bueno, esto me pasa a mí cuando iniciamos la plataforma por la Comisión de la Verdad y ahí se te intentaba colar, pues el que luego Claro. te lo iba a reventar todo. Así Claro, que, es que el tema de la memoria histórica, aquí, vamos, un tema incomodísimo.
Para mí no, vamos, pero para parte de la sociedad, para muchísimas personas, un tema que quieren boicotear directamente, Claro, ya en general. es uno de esos Exactamente. temas que se han cogido como bandera, ¿no? El Mm, feminismo, la memoria histórica, la migración, o sea, es como sí, las tres patas que vienen a por nosotros, ¿no? O sea, bueno, al final es un sí, poco más de lo mismo. O sea, los rojos, es sí, decir, la memoria, las sí, mujeres y sus neuras y sus sí, histerias, y sí, luego la inmigración, ¿no? sí, Asociándola a la delincuencia. Es que es una repetición continua, es un ciclo. Y por eso es importante la memoria democrática. Y por eso hablamos de sí, memoria y construcción de la democracia. Porque es que ya, es imposible que no nos la cuelen si no existe una memoria colectiva construida y conocida. Y por eso esto es una de las pilares que digamos que tiene la educación en cultura de paz, que siempre se dice tanto, que es lo de conocer el pasado para entender el presente y no repetirlo, o sea, y construir un futuro en sí, paz, ¿no? Y no es tontería, o sea, cuando esto está así y cuando los derechos de las víctimas de procesos dictatoriales o de crímenes de lesa humanidad son verdad, justicia, reparación y garantías de no sí, repetición, y ahora el derecho a la memoria, que es la quinta pata que ya han introducido, sí, como tal, es, es que es un camino, es un círculo que se tiene que dar en todas sus realidades. Y si no puedes activar alguno en algún momento porque la justicia está imposible en este país, bueno, pues tienes que activar la reparación y tienes que activar la verdad y tienes que activar la memoria, porque si no claro. es cuando empiezan a colártela, como está pasando. Sí, claro, aquí el problema que tenemos es ese también bueno, la dictadura, la guerra civil, todo, ¿no? Que ese pacto de silencio, esa no reparación que se hizo desde un principio y que es un problema que tenemos en nuestra sociedad actualmente. No hubo ningún tipo de reparación, lo que hubo fue un intentar tapar todo lo que pasó, todo lo que vivió la gente y estamos sufriendo cosas ahora como sociedad que tienen que ver con todo A esto, ver, con haber intentado taparlo todo. lo que más hubo fue impunidad, Sí, ¿vale? Es decir, hay sí, otros sí, lugares, como Argentina, donde es verdad que hay una impunidad inicial y por eso nosotras al trabajar también con jurisdicción universal hacemos un poco el paralelismo, ¿no? Cuando eh, tú en Argentina, ¿qué tenías? Al principio, un poco silencio absoluto, leyes de punto final, no había justicia, no había nada. Se activa la justicia internacional a través de las causas en España y entonces estas provocan que en Argentina se hagan caer las leyes de punto y final. Se hacen caer las leyes de punto y final y se depura las Fuerzas Armadas, se depuran los sí. policías, se depuran. O sea, eso aquí no Aquí existió. no Aquí existe. Sí, se mantuvieron tanto jueces como policías, como militares, se mantuvieron en los cargos. Y algunos fueron sí, promocionados, ya, o sea, hay sí, torturadores que sí, fueron promocionados. Entonces, en aquel momento, allí fue la justicia la que pudo, digamos, desactivar esa impunidad. Por eso es tan importante la pata de la justicia y por eso es tan problemático que en este país no se pueda hacer justicia. sí, Ahora se abre una vía, lo que pasa es que los jueces, bueno, voy a sí. decir, es, es una, pero se ha podido hacer algunas cosas, pero es verdad que la Fiscalía ahora con la nueva ley de memoria democrática está haciendo muchas más cosas de las que puede, pero hasta que no tengas una judicatura comprometida es muy complicado. Uf, Así que tenemos que activar otras patas. complicadísimo. Ya lo primero, porque aquí no vemos, por ejemplo, lo que hay en otros países, museos de estos momentos, ¿no? De que en otros países donde se ha vivido represión, fascismo, todo esto, pues hay museos, hay monumentos, Hmm. la historia se cuenta en la calle, pero aquí no hay de De eso. Hay todas un intentar maneras, taparlo todo. claro, a ver, es verdad que hubo reparación en el sentido de que en ayuntamientos, o sea, el problema es que hubo mucha impunidad inicial y luego Sí, hubo mucho silencio hasta la ley primera de memoria histórica, que era bastante limitada, pero era un avance, pero es que sí. fue en 2007.
Ya, O es que sea, eso fue hace 2 días. quiero decir que hasta Sí, ese momento las que habían hecho algo en este país sí que eran las asociaciones, eran los ayuntamientos, algunos habían hecho ya, porque hay jornadas de memoria que se hacen en algunos ayuntamientos desde hace muchísimo tiempo. O sea, eso es verdad sí, que ha habido gente muy valiente, pero muy a título local, individual, sí, etcétera, ¿no? Pero la ley de memoria del 2007 se centraba única y exclusivamente en la reparación y en sacar a poder ser a las personas sí, de las fosas, de etcétera, las ¿no? fosas. Eso era lo único. Eh, Además que lo hacía mal porque le tenía que dar la subvención no se hacía de una manera, digamos, sistemática, etcétera. Sí, Después, con esta nueva ley, lo que se intenta activar, de alguna manera, esa dificultad de la justicia, pues que no haya una justicia punitiva, es decir, vale, ya se ha muerto la mayoría de los perpetradores, que no todos, ¿eh? Que del ya, tardofranquismo claro. hay torturadores vivos. A ver si es que nos creemos que aquí solo torturaba Franco, ¿sabes? Sí, Que sí, solo claro. era criminal Franco. Bueno, pues vamos a decir, en vez de decir la justicia en nuestro país es, vale, hay un ilícito penal, pues hay ha prescrito, no ha prescrito, o hay una persona a la que puedas culpar o no, no, pues hasta luego, ¿no? Ya, Quitando que no deberían prescribir porque son crímenes de lesa claro. humanidad. Pero bueno, eso el Tribunal Sí, Supremo sí, debe haberse le olvidado estudiarlo. Total, ¿qué hace ahora? Lo que hace es cambiar, es decir, antepone la investigación a ese momento de decidir si, si se debe archivar o no, o si ha lugar o no. Entonces, si tú realizas toda la investigación repara, porque la investigación toma declaraciones, la investigación recoge, sí, por ejemplo, en cuestiones de niños, de desapariciones forzadas de menores, pues tiene que ir a los hospitales, tiene que ir a los cementerios, tiene que hacer todo ese sí, trabajo que de alguna manera va generando la verdad judicial, que es la importante. Y lo otro que tenemos que trabajar, si no, desde la sociedad civil, porque no podemos más que presionar a la justicia, intentar formar a los jueces o a las juezas, lo que podemos hacer es trabajar la memoria colectiva, trabajar por la educación en memoria, que no es, como decías tú, en otros lugares hay museos y tal, no sí, es una medicina infalible, es decir, no es una vacuna infalible. Mira cómo están en Alemania, que están sí, 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 conteniendo como pueden a la extrema sí, derecha. sí, Y sí, allí, durante 2 años, en la ESO se habla del holocausto y se cuenta y se trabaja esa asignatura y ya, tienen un lugares de memoria, etcétera, etcétera. Aquí ya tendríamos que entrar en hemos sabido adaptarnos al hoy, a las nuevas realidades de las redes sociales, eh, al nuevo mundo audiovisual. Esto lo discutimos mucho porque en el evento de presentación de la red tuvimos ese acto público inicial, pero luego nos quedamos como en un grupo de trabajo y se discutió mucho cómo hemos perdido la batalla de ese discurso compartido, ¿no? De ese discurso que llegue a todas las generaciones, porque además las personas que trabajamos en memoria y las mujeres que trabajamos en memoria es muy compleja la memoria española, porque tiene muchos crímenes. De hecho, oh, las se me ha cifras de quedado España, el... Ahora. ahora, Nada, se me las, quedaba parada la imagen, pero ya está. claro, tienen Bien. muchos matices, muchos crímenes, muchas cosas que trabajar. Mm, De hecho, los números de la represión española están disparados con respecto a otros espacios como Argentina. sí, ¿Vale? siempre se Cuando he está comentando trabajado, ahora. Sí. claro, sí, sí. Eh, eh, Voy a que leer el los, comentario, sí, si sí, me sí, permites. Nos comentan desde Museo de la Mujer. En Argentina también falta mucho. Nunca se abrieron los archivos. Hace un mes se recuperó al nieto número 140. claro, sí, pero pero fue crucial que se abriese ese banco de ADN y ese espacio donde para poder recuperar a estos nietos. En España se está hablando ahora de que se va a crear un Sí, banco de ADN nacional sin limitaciones, etcétera. Es que no se han recuperado sí, sí. o sea, quiero decir, yo sé que al final siempre queda, porque uno de los problemas que tiene la justicia transicional y todos esos procesos es que es muy difícil llegar a la justicia plena y a la reparación plena.
Es sí. muy Pero difícil. un poquito solo queremos aquí, un poquito. Claro. Porque es que aquí no, yo creo que, vamos, es que no hubo nada, no, por lo menos olerlo, porque sí puedo entender, no, desde Argentina, viviendo en ese país, que se quejan, me parece perfecto y hay que quejarse, por supuesto, Hay que pero mantenerse, sí, claro. aquí el tema de los bebés robados es que acaba de salir hace cuánto, hace 2 días, como quien dice. Es decir, hace muy pocos años que apareció este tema un poco en prensa, de que había bebés robados, de que había unas redes que nacieron en la dictadura franquista en la cual se sustraía bebés a madres para darlos a parejas en venta, es decir, una red de tráfico de seres humanos que estuvo, vamos, que está iniciada en medio del franquismo y que se mantuvo creo que hasta los años A mí 80. el fenómeno, el delito de la desaparición forzada de menores en el marco del franquismo y posterior y la Sí, democracia, me sí, parece el ejemplo, uno de los ejemplos paradigmáticos de qué pasa si existe impunidad ante estos tipos de crímenes. claro. Sí, Y sí, lo que pasa es que se transforman y se adaptan a la situación. Cuando se inicia toda la sustracción de menores masiva en el franquismo, se inicia porque el psiquiatra franquista Vallejo Nájera tiene la genial idea, después de leer los textos nazis, de que puede modificar el llamado gen rojo que tienen los hijos nacidos de sí, republicanos, ubicándolos en un entorno nacional catolicista. sí, Entonces, él, que psiquiatra sería, pero no sería muy científico, pensaba que el ADN se puede remodificar sí, simplemente con la parte social. Bueno, vale. Total, que es cuando se crea digamos, las instrucciones de sustracción de menores en las cárceles, a las familias, etcétera, se van a las casas cuna, y se utiliza, ¿qué se utiliza? Pues las casas cuna, los conventos, etcétera, porque como la iglesia y el Estado en ese momento eran uno, bueno, pues eran sus principales, digamos, soldados, ¿no? Cuando cae la democracia, o sea, cuando llega la democracia, aquí nadie habla de esto y la impunidad es absoluta. ¿Y qué pasa? Que eso simplemente se transforma. Se transforman y esas mismas congregaciones religiosas, pero no solo porque en hospitales públicos también claro. se ha dado, se empiezan a vender esos niños. Se empiezan a vender a esos niños hasta que se parece que, o sea, se dan cuenta, porque salieron reportajes, etcétera, de que había que, por ejemplo, generar una ley de adopción, que la ley de adopción en su preámbulo habla de los crímenes horrendos de que han sufrido de la sustracción de menores de este país. Es decir, ya ahí se está reconociendo que ha habido un tráfico ilegal Ya. de niños y niñas. Pero, fíjate, tenemos casos documentados que pueden llegar hasta el 94, o sea, los años 90. Nosotras estuvimos trabajando con Ruth Appleby, que es una ciudadana británica que vivió durante más de 10 años en Galicia, y su bebé fue sustraída en el 94. Sí, Entonces, pero si me apuras más, si tú a esto le sumas el silencio, la impunidad, tal, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos ya, un perfecto negocio adaptado a nuestro tiempo neoliberal de compra sí, de bebés directamente. sí, O sea, ya sí. ya ni Sí, me ahora tengo que ocultar. con factura y IVA ya directamente, todo limpito, todo limpito. Nos comenta la compañera Nuria, Nuria González, que la tenemos aquí en el chat, y nos hace un comentario, a ver si consigo verlo. La víctima primogénija del robo de niños es la madre que pare. Hay que empezar a señalar que el robo de bebés son crímenes de lesa humanidad de sexo contra las mujeres. Solo se puede robar a una mujer. Sí, efectivamente. Estamos Efectivamente, de acuerdo. eso es lo que hemos dicho, que por eso era uno de los Sí, temas que costaba tantísimo incluir. Por ejemplo, en los preámbulos de la ley, cuando nos pasaban a las asociaciones y nosotras, el robo de bebés, la sustracción, bueno, la sustracción de menores, porque es que es una sí, desaparición forzada de menores, ¿vale? Porque si no le damos el matiz de lo que es un crimen de lesa sí, humanidad, pues parece que, y ese sí que no prescribe, sí. y es que se está cometiendo continuamente, porque a esos niños Sí, se sí. les ha robado la identidad.
sí. Creo que hubo Ujú. algún caso de estos que se consiguió meter en la querella argentina. Sí, Esto lo había leído hace tiempo. en Se la querella consiguió meter. argentina hay varios, está el de María Bueno y está el de otra compañera de esos bebés robados también. Hay varios casos Sí, que están lo que pasa es que la querella ahora mismo está súper parada. Primero ya, porque la jueza está muy mayor y después porque han ido muriéndose los abogados y es una pena porque sí, realmente tanto Carlos Slepoy como Ana Messuti eran los que, o sea, movían claro, la querella. Ahora hay otros equipos que lo están llevando y tal, pero el problema principal ahora es la jueza, que va muy ya, lento. Es verdad que ha claro. generado reparación, ha generado Sí, declaraciones, ha generado. Por eso decimos que la justicia, aunque sea larga, aunque sea lenta, todos los procesos de sí, justicia internacional o justicia universal van generando reparación y van generando justicia sí. en el proceso. Sí, es increíble que, bueno, que tengamos que hacer esto de que desde otro país es desde donde tienen que hacer esto, porque aquí no hay manera. O sea, Pero es increíble, es pero a la vez es increíble. O fascinante que sea, se pueda. Quiero decir, sí, sí, es genial. En plan, menos mal, menos mal. Es que si no, no habría nada, ¿no? Creo y que en el fíjate que momento que cuando no, yo te iba a empezó decir, este tema de la querella argentina, pues seguramente en muchas casas, familias que fueron activas en el franquismo, ¿no? Franquistas y que tenían las manos muy manchadas de sangre, pues estarían muy asustadas, claro, seguro. Y como fíjate, tienen que estar. Argentina, que está en la situación que está ahora mismo, Sí, con este loco a la cabeza, eh, aún resiste, por ejemplo, la jurisdicción universal resiste y es el lugar donde se puede ejercer de manera más plena y todavía existe el principio de jurisdicción universal pleno, que es precioso, sí, que es, hay crímenes que pasen donde pasen y afecten a quien afecten, nos afectan como humanidad. Da sí, exactamente igual de si lo ha cometido un nacional no o contra un nacional o no, sí, tal, porque si hay, lo único que tiene que haber es que no haya habido justicia en el otro espacio. Si en su país no ha habido justicia, se puede activar. Veremos a ver lo que dura. Es verdad que la judicatura siempre en Argentina ha sido bastante progresista, está muy formada, tal, pero bueno, sí, están pasando unos momentos muy, muy oscuros. A mí Argentina me fascina por la fuerza que ya, tiene social, por la fuerza que tiene de trabajo, cómo pararon, por ejemplo, cuando Macri quería echar a los genocidas a la calle, la ley del 2x1 saliendo a la calle, cómo la acabaron parando. Es brutal y yo creo que es un ejemplo a seguir, obviamente, en esto de la lucha por los derechos ya sabemos que es un sí, tira y afloja, ¿no? Pero, sí. pero por eso, creo que hay un comentario, no sé si... Sí, hay un Ujú, comentario, te iba a decir. ujú, Puri Raffen nos dice, sí, en el 93 cuando yo tuve a mis mellizos ya había salido una noticia que en Barcelona habían robado un bebé. La madre tuvo mellizos como yo y le dijeron que uno había fallecido y era mentira. ujú. Sí, sí, o sea, es que luego al final, lo bueno de hablar de estos temas y de hablar públicamente, que por eso no quieren que hable, o sea, por eso hay dos que les duelen especialmente y que no se han activado todavía correctamente, ¿eh? Uno de Sí, ellos, por ejemplo, es el de la verdad. Nos ha costado que se incluya algo parecido, una comisión de la verdad, en una ley española y veremos a ver si se... ¿Por qué? Porque la verdad se activa desde muchos lugares, se activa desde los huesos, se activa de la verdad judicial, se activa, pero eso hace que la gente hable en la calle. Cuando la gente empieza a hablar en la calle, la gente empieza a darse cuenta de que lo que le ocurrió a su vecina, a su madre, no era algo aislado. Empieza a generarse esa conciencia de lo que ya, aquí ocurría y empieza a generarse la conciencia de lo importante que es que nos siga ocurriendo o que ya, trabajemos porque nos siga ocurriendo. Es como todo este movimiento que ahora reaccionario contra los derechos de las mujeres, etcétera, por eso tenemos que trabajar en la memoria no solo de sí, los crímenes contra las mujeres, sino de la lucha por conseguir los derechos de las mujeres. sí, Que yo cuando oigo a los chavales jóvenes hablar como si aquí con Franco se vivía mejor, o sea, les agarras y les dices, esto que hacen no lo podrías hacer, esto no lo podrías hacer, esto no lo podrías hacer, ¿sabes? No tienen sí, ni idea. ni Entonces se idea, ha es increíble. romantizado tantísimo, que se le ha quitado se ha utilizado ese vacío que había
porque hasta sí, 2006 no aparecen en los libros de texto los temas del franquismo y aparte daba poco tiempo porque estaban al final, no fuera a ser que no sí, conociéramos la historia del lo de hombre siempre, sí, cromañón, que no de las mujeres que pintaban y que cazaban, esas sí, no de ellos. Y entonces es que son un libro en blanco, son un libro en ya, blanco. Pero también te digo que tienen una fuerza impresionante cuando hablas con ellos y cuando tú claro. empiezas a rellenar ese libro en blanco. Entonces, Sí, tenemos que tomar esos espacios. yo personalmente estoy ya contribuyendo con la causa de de la memoria y de los menores porque soy madre y les puse a mis hijos. O sea, tengo una niña de 8 y un niño de 4. Le puse la lengua de las mariposas, que fue ayer, creo, ayer, el domingo o Uh-huh, el sábado, ya no lo recuerdo bien. Pues sí, nada, uh-huh. ya así ya Así para vamos dejando prepararles. la semilla. No, por ejemplo, una de Sí, las cosas que queremos hacer en la red de mujeres por la memoria democrática y democracia es hacer un repositorio de materiales. Nosotras sí, es tenemos, importante. con nosotras están, por ejemplo, las creadoras del podcast de la caja 198, que es la caja donde está la primera caja que se saca de Cuelgamuros, ¿vale? Y que se recuperan los restos de Cuelgamuros. Entonces, esos contenidos sonoros son muy interesantes. Existen también otros contenidos gráficos, ¿no? Por ejemplo, hay diseñadoras gráficas, hay ilustradoras que tienen muchísima. Mira, recomendable la Virgen Roja. Sí, La Virgen Roja, Nuria, como estábamos hablando, es una de las películas donde se ve claramente cómo los temas de mujeres no eran importantes sí. para la izquierda. Eso es lo que se ha arrastrado hasta ahora. Y eso es lo que nos está costando aún todavía hablar de ello. Y cuando hablas con mujeres que trabajan en memoria, es que todas tienen esa vivencia. Entonces nos tenemos que unir, tenemos que colocar nuestros temas, tenemos que. Nuria nos hablaba, por ejemplo, en la presentación de la red de la violencia sexual. Me encanta porque como con su Claro. estilo que la caracteriza, decía, a ver si va a ser el único lugar donde no se violaba a mujeres como arma de guerra. Pero aquí en este país no se habla de la violencia No. sexual y no se habla de cómo se prostituyeron mujeres y cómo, Sí. insisto, la Sí, la impunidad. prostitución, es decir, yo por ejemplo, yo vivo en Vigo, ¿no? Soy gallega, vivo en Vigo y de hecho vivo en un barrio que era el barrio de la prostitución tradicionalmente, ¿no? Y yo sé que aquí en el franquismo pues era como una situación de totalmente legal y por investigadoras que sé, pues una socióloga, Silvia Pérez Freire, que es de esta zona y ha investigado muchísimo la zona y vamos, es especialista en prostitución y demás, que de hecho creo que tenían como carnés de prostitución, de prostitutas, donde se especificaba qué prácticas de prostitución ejercía mejor cada mujer y cosas de este estilo. Y esto es en el centro-centro, es decir, al lado de donde pudiera estar el ayuntamiento, en el mismo centro de la ciudad, Claro, y que en los la zona señores antigua. católicos apostólicos tuvieran Sí, su desahogo. sí, 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 sí. Sí, La sí, doble de hecho moral esta. hace poco que aún en mi zona cerrado como el último prostíbulo que no era prostíbulo, pero sí que era, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Y a mí lo que me habían comentado es que tenía licencia de tablado flamenco otorgado en el mismo franquismo y que aún operaba con esa licencia. Y hace unos años pues se lo requisaron el local entero, el ayuntamiento, creo, por impago de impuestos. Pero Efectivamente. así, así, esto es lo que tenemos, sí, es decir, todo esto era pues para esos hombres, Claro, pero es que es en evidente. todos los procesos, en todas las guerras, hay un arma de guerra que es la mujer a través de su Sí, cuerpo, a través de las violaciones, de su robo o su llevarlas por distintas vías, sí, ¿no? Hacia la prostitución, a prostituirlas, a violarlas sistemáticamente. Eso es siempre así, no va a ser diferente en España obviamente. Y tenemos que entender que España no se acaba con el golpe de Estado, no se acaba con la guerra civil,
se mantiene la represión y todo lo que sí, claro. querían hacer y lo que estuvieron haciendo se estuvo manteniendo. Se estuvo Sí, manteniendo cuando ya hubo un poco de atención internacional, pues dejaron de matar así de manera más clara, pero entonces sí, empezaron con otros tipos de crímenes más sociales, políticos, etcétera, que se mantuvieron muchísimo tiempo. Y obviamente a las mujeres no teníamos un estatus de primer, o sea, no teníamos el mismo estatus que los hombres. Fuimos automáticamente de nuevo relegadas a nuestros espacios privados, a nuestra casa, nuestras labores, sí, etcétera, no fuera a sí, ser, y por lo tanto, aquellas que tenían una familia bien, porque estaban ahí, aquellas que se quedaron sin familia sufrieron muchísimo, que se quedaron sin poder trabajar, sin hombres teniendo que sacar a los niños adelante, sí, etcétera, que es un tema la pobreza que se generó en este sí, país y cómo se cebó especialmente con las mujeres, que tiene que estar todavía se tiene mucho que hablar, y muchas otras pues se utilizaban como esclavas sexuales, obviamente, porque es que sí, los hombres del patriarcado de ese momento era el máximo, o sea, el totalitarismo es patriarcal, no puede ser de otra manera, sino cómo sí, vas a hacer que unos puedan estar encima de los otros. sí. Mujeres y prostitución en la guerra civil, la mejor peli, Libertarias. Sí, Pues a mí está también muy me bien que gusta. no. Sí, mira, yo vi con mi hija, mi hijo no porque le da mucho miedo, pero yo vi con mi hija El laberinto del fauno, que me parece espectacular para introducirle a los niños como el tema de la guerra, de la crueldad Sí, de la guerra, que decías tú, como, y bueno, es verdad que tienen que ser niños que no les dé miedo, ¿vale? Porque ya. es un poco tétrica Sí, yo a los en míos ese aún no sentido. puedo, pero todo llegará. Ujú. El Patronato de Protección de la Mujer efectivamente era ese espacio donde se construían estas mujeres que digamos, de hecho era la sección femenina. Yo es que alucino ahora cuando te lees los mandamientos de la sección femenina de Falange y te escuchas a las Stradwives diciéndote lo mismo. Y tú dices, Ya. ole, ole, el gol que nos están colando, Sí, ¿sabes? sí, sí, Y sí. tienes discusiones con chavalas que dicen, no, no, pero escucha, es que y si esta quiere estar en su casa haciéndole pan a su novio, es porque le gusta. Digo, sí, venga. Sí. 33. Puri, Puri nos dice, también una película que se ve cómo trataban a las mujeres de los republicanos o de los que luchaban contra el nacionalismo es La voz dormida. Nada, Y una película que pues nos la recomienda idea Puri. es muy interesante que pongamos a todos esos materiales, que tengamos las recomendaciones, que tengamos materiales. El tema de la educación es muy interesante porque se ha hecho mucho desde la educación no formal. O sea, es verdad que la educación Sí, formal es negada, pero hay auténticas heroínas y héroes de la educación que han montado unos proyectos preciosos, súper efectivos en algunas localidades, y eso tiene que estar en algún lugar para que alguien pueda acceder a ello sí. y Yo, para que otros yo creo también, profesores puedan acceder. por ejemplo, cosas que heredamos del franquismo que a veces la gente no es consciente, el tema de la filiación, ¿no? A mí esto me parece increíble, ¿no? Que la ley del divorcio aquí fue o sea, es que hace 2 días, y la filiación de los hijos para la madre, es decir, que una ley diga que los hijos son de la madre que los gesta y los pare, eso es de hace 2 días, que es de los años 80, es increíble. Es Sí, es que increíble, es decir, realmente esto yo creo que es tenemos que muy hacer de grave. alguna manera ese ejercicio de memoria de poner en una línea cronológica cuándo se Mm, consiguen ciertos derechos. sí, Porque es que, bueno, es como lo de cuando podías matar a tu mujer o te podías estar porque te había sido infiel, la podías pegar, la podías no sé cuánto. O sea, claro, sí, todo el tema, es que realmente sí, como es tan patriarcal, es sí, a nivel extremo, una dictadura, sí, se vale de eso. No nos puede extrañar que los crímenes contra las mujeres hayan sido los menos investigados, no nos puede extrañar sí, que claro. la violencia contra la mujer haya tardado tantísimo en avanzar, ¿sabes? En su lucha, Sí. no nos puede extrañar nada de esto. Pero claro, Yo, tenemos que conocer. mm, yo me paro a pensar eso, es decir, desde que se aprueba la ley de filiación hasta que empiezan con el tema este de los vientres de alquiler,
¿cuántos años pasaron? Es decir, ¿en qué periodo tan corto de tiempo se supone que legalmente, bueno, que sí, que legalmente no se puede aquí comprar niños con factura, pero que se hace, ¿no? Pero es un periodo cortísimo de tiempo Sí, en qué periodo tan en el corto que, se revierte un derecho adquirido, claro, pero porque en nada de tiempo. no se conoce el porqué Sí, de la consecución de ese derecho. ¿Dónde se quiere evitar volver? Eso es muy sí, claro. importante. Y, y obviamente, si todos estos chavales, mayoritariamente hombres, que ahora son los que votarían a Vox, incluso con 17 años si Sí, pudieran, no tienen ni idea de cómo serían sus vidas y sí, ellas claro. menos, porque encima hay muchas chicas que están también simpatizantes de Vox, no tienen ni idea de a dónde llegaría su vida si dejáramos esto correr. Es que no Sí, tienen ni idea. Y creo sí, a mí me... que a mí es lo que me preocupa, que cuando el otro día Sí, hablábamos en un curso de desinformación, a mí lo que más me raya es porque a ti te llega un bulo de ya sea de este tema o de otro y no te chirría. O sea, hay cosas que te tienen que chirriar, que eso no puede ser verdad directamente. Entonces ya hemos entrado en una dinámica en la que cualquier tontería o cualquier cosa que no tiene ningún sentido puede ser cierta. Y como puede ser cierta, claro, no voy a comprobar si es incierta. Ya no es que no vayan a mirar en los medios, sí, pero sí, pues sí puede, claro. Entonces, es súper importante, por eso la memoria es tan importante y por eso no quieren que esté en las aulas. Y por eso es sí, peligroso que será que estemos perdiendo el tiempo. O sea, sabemos que cuando lleguen la van a quitar. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Vale? ¿Por qué estamos, por ejemplo, dotando? Tenemos una compañera que está en la Facultad de Educación de la Complutense. Y dice, muy bien, la ley de memoria democrática, muy bien. Ahora llega la ley de educación y nos dan como 8 créditos para formar a los profesores en memoria. Pues es que no da para nada. O sea, ya. ¿sabes? Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Sí, realmente yo creo que en tema de educación igual tiene que ver, ¿no? Debería de estar más incluido en un todo también, ¿no? Este tema de la memoria. Yo para mí es que se tendría que nombrar constantemente, no solamente en Tendría que un ser tema de... transversal, totalmente. Por Claro, eso lo claro, que necesitas es exactamente. formar a los profesores. Hay una Sí, iniciativa de un profesor de Málaga que es muy interesante, que nos ha llamado a la Fundación precisamente porque está intentando recabar información para generar materiales adaptados a todas las asignaturas. Porque claro, fíjate tú que tú puedes hablar de todo en un de matemáticas, en un programa, sí, ¿por qué no? Y en un texto, a la hora de elegir un texto en comentario de texto, tú puedes elegir cualquier texto, pues elige uno que sí, tenga que ver con la memoria democrática, con las luchas, elige una noticia de cómo se consiguió la ley del divorcio, elige sí, hablar del movimiento democrático de mujeres, cómo trabajaba en la clandestinidad y cómo luego y fíjate cómo somos las mujeres, porque es que somos totalmente estratégicas. ¿Qué sí. hicieron ellas? Que nos lo cuenta mucho Emilia Graña y también Gloria Nielfa. Ellas, ¿dónde vieron que estaban las mujeres? Las asociaciones de amas de casa. Se iban a poner a remilgarse, como hacen algunos hombres de la izquierda, que yo con este no me junto porque es menos izquierdoso Ya, que yo, porque este no sé cuánto, porque ya, este es claro. bolchevique, este es no sé cuánto, que yo digo, madre, ellas dijeron, ¿dónde están las mujeres? En las asociaciones de mujeres. ¿Qué necesidades tienen? Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Y Ya, vamos a los barrios y a las asociaciones de mujeres. Y empezamos por ahí. sí, Y construimos esa sororidad, porque además la tenemos, aunque nos la intentan quitar continuamente y enfrentarnos, pero la tenemos. Y sí, generar esa conciencia. Y a partir de ahí nació ese movimiento democrático de mujeres, que fue el inicio del feminismo moderno de este país, ¿no? sí. Así que, Sí, interesantísimo todo, increíble. Yo soy de Galicia y de hecho aquí últimamente se está hablando, pero bueno, está dentro del mismo tema de que empiezan a considerar lo que pasó aquí como alguna gente dice que es genocidio y no exactamente guerra civil como en otros sitios, porque no sé si sabes que bueno, aquí lo que hubo fue los primeros días se ejecutó a muchísimas personas, los primeros días del alzamiento, pero realmente no hubo prácticamente resistencia. uh -huh. Bueno, Es eso es una en de las cosas muchísimos que se sitios, demostró. supongo.
que se utilizó, sí, es que eso es uno de los argumentos que se utilizaron en el procedimiento que abre Baltasar Garzón, que sí, abre para declararse competente. Él tiene que determinar si es competencia de la Audiencia Nacional porque no son asesinatos así, ¡pia, pia! claro, Porque es que de verdad que nos toman el pelo, ¿sabes? Era, no, sí, aquí sí, unos sublevados que no sé qué, aquí otros que tal. No, había un plan sistemático y había unos crímenes que se denominan de lesa humanidad o en contexto de lesa sí, humanidad, porque el genocidio es verdad que jurídicamente tiene como otras cosas más complejas, sí, ¿no? Porque había mucha represión en lugares donde no había frente, ya. donde Sí, no aquí había. pasó un poco eso. Que Claro. hubo, no, no hubo prácticamente, es decir, no hubo batalla. Creo que, bueno, en Vigo, aquí cerca en la zona centro, hubo, de hecho, este fin de semana hubo alguna concentración por esto. Sí que hubo como una especie de batalla, bueno, donde asesinaron a mucha gente que se estaba manifestando contra los franquistas. Y después de eso yo creo que un poco más, es decir, hubo un tiroteo, se mató a muchísima gente y después ya se fue a buscar bueno, a los líderes sindicales y políticos y demás y Mm. lo que se hizo fue ejecutar a personas por todas partes, pero no fue una guerra como, por así decirlo, en igualdad de condiciones donde unos tienen armas y otros tienen armas, sino que unos tienen armas y otros solo pueden morir o escapar. Claro, No, y se perseguía a no la hubo gente más. casa por casa y no existía. Sí. Sí, sí, sí. No Aquí o lo que sea, hubo fue así generalizado. Sí, y una vez se acababa la guerra, o sea, si había una batalla, incluso en los sitios de frente, se llegaba al pueblo, se sacaba todo el mundo y iba sí, cayendo todo el mundo. sí. Y luego De hubo, hecho, obviamente, yo una cosa que vivo aquí con este tema de la memoria histórica es que en general, preguntándole a otras amigas, amigos, a la gente con la que me he cruzado en mi vida, porque bueno, a mí personalmente sí que siempre me ha interesado todo este tema de la política, los derechos humanos y demás, pues la gente te comentaba cosas de la guerra, ¿no? Como que sus abuelos decían, ay, la guerra, pues pasó esto y nos perseguían, pero yo le preguntaba a la gente, ¿y de qué bando eran tus abuelos? Y no lo sabía la gente. O sea, no, aquí la gente, pasa hay eso mucha gente que no muchísimo. sabe su historia Claro, personal, es muchísimo, eso increíble, ya. es increíble. Es decir, Y la gente dentro de una sabe que misma sufrió la familia guerra, claro, y dentro de una misma familia que tú tienes una sí, abuela, por ejemplo, que le ha contado a sus sí, nietos todo, pero su hermano no se lo ha contado. Entonces tienes sí, primos segundos que uno sabe toda la historia del abuelo del otro, pero la otra no. O sea, claro, cosas así que si sí, no generas espacios de encuentro y de discusión y de hablar, a mí siempre me dicen, ya está, otra vez con la memoria. No sé cuánto digo, sí, es ya. que toda la culpa la tiene Franco de todo, es que es así, lo siento. Es que es Es así, que es si que es no, así, es que si sí, no hemos trabajado la memoria democrática, es que totalmente. estamos hablando de hace 4 días, que está Mm, históricamente hablando, de sí, cómo se ha sí, construido la democracia en unos pilares estaban en un sí, terreno de fango absoluto. La corrupción de este país viene sí, viene de de su ahí. espacio, Sí, viene de ahí. Los crímenes contra las mujeres y el patriarcado y la dificultad que estamos teniendo de eliminar sí, ciertas cuestiones viene de ahí. sí, 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 La brutalidad policial que ha habido durante mucho tiempo venía de ahí. Ya está. Es que hay muchas cosas que se han avanzado y oye, yo rompo la lanza por España en muchas cosas, que estamos muy avanzadas o sea, se está haciendo muchísimo trabajo y la sociedad civil y las víctimas son las que sí, más, sobre todo las víctimas. En estos crímenes, siempre las víctimas son las que tiran del sí, carro. Siempre. Y las que pierden la dignidad no son las víctimas, es la sociedad que no las acompaña. Y mm, nosotras nos hemos olvidado de ello durante mucho tiempo, porque aquí lo importante era el progreso. Pero es sí. verdad que de un tiempo a esta parte, 2012 por ejemplo, a esta parte, está habiendo muchísima concienciación y muchísimo trabajo. Así que yo siempre, o sea, me parece estupendo el trabajo que se está haciendo, me parece loable y es lo que te digo, cada vez más mujeres y jóvenes que están interesadas. Sí. Nos dice Puri Raffen, sí, mi abuela con mi madre y mis cuatro tíos tuvo que huir de su pueblo porque al ser mi abuelo militar republicano las hubieran asesinado. Claro, es Sí, que eso es lo que decíamos, tienen tantos matices que tenemos que cubrir. sí, ¿Qué pasa si tú te ibas de tu casa? ¿Quién se quedaba con tu casa?
¿Y qué pasa con todos los crímenes denominados económicos? Es decir, los expolios, las empresas. Nosotras, mira, con el despacho de Baltasar, esto ya no fue, yo Sí, como trabajo en comunicación legal, estuve acompañando este proceso, el del papel moneda. El papel rojo de la República, digamos que había un dinero republicano que salta la guerra y entonces en el bando, según va ganando el bando nacional en algunos territorios, dice que ese papel ya no es válido, ¿vale? O sea, que ese dinero no es válido porque les van a dar un papelito. increíble. No se No lo preocupe, que sabía. les dan un papelito que cuando acabe la guerra que se lo devuelven, ¿vale? Total, que la gente va, deposita allí su dinero y le dan el papelito. Y obviamente el Estado nunca les devuelve el dinerito, ¿vale? Nunca se lo cambian a la nueva. Entonces, cuando se ha calculado, esto, nace además de familias de Barcelona y de Cataluña, que Sí. son las que iniciaron todo esto. Hay una asociación que ya no sé si sigue existiendo, pero la PIG se llamaba, que trabajaba sobre esto. Cuando se hace el cálculo, o sea, Mm. esas familias habrían vivido de otra manera tan distinta con ese dinero y cómo se ha realizado a lo largo del tiempo. Pero lo peor de Ya. todo es que cuando estuvimos investigando eso, que hicimos un trabajo documental, también el documentalista con el que trabajaba yo dijo, María, estoy viendo eh, apellidos muy conocidos del empresariado español que coinciden con los apellidos de los militares que gestionaban estos fondos. Entonces, Qué puede ser curioso. o no habría que tirar, pero es que hay que tirar. Es que las Sí, carreteras de este país están hechas con esclavos y están hechas con ya, dinero republicano, claro. expoliado. Entonces, hay que tirar. En Argentina es otro lugar donde Sí. han llegado a tirar de cuestiones económicas, que ¿Y es están ahí posible un poco revertir abandonadas. eso? Es decir, ¿es posible reclamar pues A que ver, alguien... el gobierno le dijo a las Sí, víctimas, o sea, claro, no, o sea, se hizo un cálculo, por ejemplo, en el tema del dinero y tenía que pagar una millonada, es verdad, porque tienes que revalorizarlo a día de hoy. Pero no, se llegó hasta el constitucional, esto es que, nada, insisto, es muy duro pensar que en nuestro país la justicia no es justicia, total. pero Sí, no lo es. no lo No lo es. es, Sí, porque además el Tribunal Supremo Español, con el cual te vas a tener que topar en algún lado de parte que ya se sentó ya se preocupó de sentar esa sentencia que no dejaba investigar, eh, es que no ha sido prácticamente reformado, es que es heredado, es otra vez la impunidad, es el mismo tipo de estamento. Como decía Baltasar muchas veces, tened en cuenta que la primera generación de jueces que firma o sea, que jura sobre la Constitución es la mía, ya. que son jueces que todavía no se han jubilado. Es la primera. O sea, ¿sabes? O sea, son jueces que se están jubilando ahora. Quiero decir que no, es que pensamos que aquí todo el mundo sabe lo que es la democracia desde hace mucho tiempo y somos garantes de democracia. Y que no, que hay mucha Ya. gente que está en activo, que ni le interesa la democracia ni nada, porque han Ya. perdido privilegios. Sí, sí, es así. Y el tema de las mujeres, como estamos, yo, por ejemplo, yo nací en el año 85, tengo 40 años y veo muchísimo este tema que hablan de la baja natalidad, la mujer, cómo la mujer se incorpora al trabajo. Es decir, es que aquí aún estamos con que la mujer se incorpora al trabajo porque antes la mayoría de las mujeres hace poco es que no trabajaban asalariadamente, una grandísima mayoría. Yo cuando era una niña, bueno, mi madre sí que tuvo momentos que trabajó asalariadamente, momentos que no, pero la grandísima mayoría de las madres de mis compañeras y compañeros de clase no tenían salario, no trabajaban asalariadamente y eso es una herencia del franquismo que tenemos. Que Totalmente, ya esto, te digo, nos volvieron claro, a encerrar. A ver, que no es que es estuviéramos en decir, la en otros República países, estupendamente, o sea, se claro, había avanzado, porque tampoco yo hace sí, poco escuchaba, mira, hablando de los podcasts, hace poco en un viaje que tuve que hacer a Granada, me metí los podcasts de Clara Campoamor, de Clara Justicia, de cuando que hicieron en el Podium Podcast, en la cadena SER, que son dos Clara Conquista se llama.
Y claro, ahí se ve lo que decíamos de la Virgen Roja también, como los compañeros republicanos le decían, ay, no, no, que las mujeres que como están siempre con los curas, a ver qué van a votar, no sé Sí, cuánto, ¿no? O sea, pero sí que se había avanzado. O sea, sobre el papel se sí. avanzó muchísimo. El problema es que no hubo tiempo de consolidarlo. Claro, Entonces no hubo tiempo. fue mucho más fácil tumbarlo todo. Claro, Entonces, ahora que hemos tenido un poquito más de tiempo de consolidarlo, no nos hemos preocupado de entender la importancia de la consolidación de los derechos, porque estamos ya. a otra. Estamos a divertirnos, estamos en el sistema neoliberal que tenemos en el cual el individualismo es imprescindible, el ocio, el entretenimiento es lo importante, el cuerpo, entonces estamos en ese otro y cruzados, como hemos visto desde que nacieron las redes sociales exponencialmente por este tipo de... Es que todavía no, mucha gente de nuestra generación, posteriores ya ni te cuento, pero de nuestra generación, no entiende el sistema en el que estamos. Entonces es imposible entender que ha cambiado tanto que tenemos que empezar a contar las cosas de otra manera, tenemos que impactar en otros lugares, tenemos que asimilar que hay clas que no vamos a poder cambiar, pero a lo mejor la podemos modificar. Tenemos que saber hablar a las mujeres jóvenes, Sí. tenemos que saber escuchar a las mujeres grandes, a las adultas, pero intentar conectarlas con las mujeres jóvenes. Y eso es lo que nos puede llegar a salvar. Pero Sí, bueno, yo de todo esto soy súper optimista, ¿eh? Porque yo, como digo, si fuera pesimista, yo me bajo del carro sí, del claro. activismo y me voy, ¿sabes? Ya está. Yo también hay que serlo porque es lo que nos queda. Si no, no estaríamos aquí metidas, estando muchísimas, dando muchas horas de nuestro tiempo por un mundo mejor para todas y para todos, que al final se trata de esto. Quería comentarte si ya habéis hecho alguna charla, por ejemplo, y si qué tipo de reacciones tenéis de la gente, qué os han dicho de esta red. Mira, hicimos el evento de presentación, ¿vale? De Sí, la red, que es la única que hemos hecho pública hasta ahora, y ah, luego lo que estamos haciendo es reuniones internas, como te decía, una vez al mes, sí, porque estamos organizando los grupos, ¿no? El grupo de gestión, el grupo de comunicación, el grupo de documentación y de generar ese repositorio de materiales, etcétera. Es verdad que nos ha pillado justo, hemos tenido 3 reuniones y nos llega el verano. Y, oye, sí. escúchame. En el verano estas cosas tienen que parar, es así. Para ¿Sabes? prácticamente todo. Las hacemos Sí, desde aquí, pero coordinar una red es muy sí, difícil, es muy costoso. Pero sí, la idea es que podamos hacer algo ya antes de que se acabe el curso, al menos algo trimestral deberíamos poder hacer, ya sea online, o sea, online es mucho más sencillo. Yo creo sí. que encuentros entre las compañeras de la red es muy interesante escuchar las experiencias de trabajo de algunas de ellas o las experiencias de vida de otras, porque ya te digo, hay mujeres que han sido víctimas, mujeres que desde haber sido víctimas han sido activistas. Hay mujeres que fueron activistas desde el inicio, pero no necesariamente, o que su activismo las llevó a estar en la cárcel, etcétera, tal, ¿no? Y a ser torturadas y de todo. Y luego mujeres que simplemente trabajan en esto, pues porque no han perdido no han perdido el sentido de lo colectivo y de lo social, que es lo que intentan que perdamos. Sí. Y son interesantísimas el trabajo que hacen y tienen contacto directo con la gente joven, por ejemplo. Y no podemos Ten- perder eso. Tenemos aquí en el chat a Nilufar Saber y a nuestra compañera que habla sobre los derechos de las mujeres iraníes y han empezado esta campaña que comentábamos al principio para parar esa charla en la que estaba el embajador iraní. Y nada, nos dice Nilufar que totalmente de Enhorabuena acuerdo. a Nilufar. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. El activismo requiere de una dosis bien grande de optimismo, amor y fe en la humanidad. Totalmente. sí. Sí, de acuerdo. Darle la enhorabuena a Nilufar, porque Sí, además yo creo que no se podían arriesgar a que volvieseis, Nilufar, allí a la charla, a liarla como la liasteis la última vez. sí, Yo creo que aquello fue una acción espectacular que hicieron sí. y como paralizaron aquella charla también. Y yo creo que estos señoros decían, madre mía, que se nos lía otra vez. Sí.
Creo que igual es que vivimos un momento en el que hay algunas cosas que creo que son un poco más complicadas o hay demasiada información donde una parte de una gente te dice una cosa, otra te dice lo contrario y sí que creo que hay que pararse en este momento a ver cada una de las informaciones que nos llegan, cada una de las fuentes y a veces a pensar Pero por bien eso lo que te digo, está llegando y demás. Hay que... el problema es No que vale falta como en mucha otros conciencia momentos. crítica, ¿Qué? falta mucha conciencia crítica. Ese es el Ya, problema, porque si a ti te llega algo que tú dirías, a ver, esto puede ser verdad o no, voy a mirar si sí, es verdad, si no sé cuánto, sí, hombre, esto, no. Pero ese clic hay mucha gente que no le hace, sí, no, no. ¿no? Y se lo traga todo y además se ha generado una confianza en las redes sociales sin entender lo que es una red social, Sí, que una red social es un mercado. Punto. O sea, es entrar al mercado de tu pueblo y tienes un montón de marcas que intentan, como sea, impactarte. Y si pueden hacerte pasar por un lado en vez de por otro, con lo cual, si pueden modificar tu comportamiento para que estés más tiempo por allí o si o te guste más esta cosa que otra, mejor. Entonces, no es un espacio de información puro y duro. Entonces, hay que saber seleccionar. Eso no quita que sea un espacio estupendo para el activismo, pero ya. hay que saber Sí, sí, llegar y hay que saber utilizarlo y hay que saber, sobre todo, educar a los chavales, a chavales y a los padres y madres, porque es que son los que sí, realmente tienen la responsabilidad. La gente de mi edad, por ejemplo, tiene mucha sí, responsabilidad de lo que está pasando con la juventud. Lo que es una red social y lo importante que es saber cómo utilizarlas. Porque es que esto se dice continuamente, por ejemplo, en todos los ámbitos de comunicación, etcétera. Nosotros nacemos en la era de los coches, pero nadie nos ha enseñado, o sea, no nacemos conduciendo, o sea, claro. tendrán que enseñarnos a conducir. Sí, Pues lo mismo, me da igual que el niño nazca con una tableta en la mano, tendrá que aprender a utilizarla correctamente. sí. Así que, bueno, Sí. Nos comenta Mimi Tachón, ¿cómo se podría iniciar en estos temas? ¿Qué autoras recomiendan leer? hola Milángela. Sí. Milángela es una amiga mía, una compañera de Ah, trabajo del otro lado del Atlántico. Bueno, pues yo empezaría leyendo historias de mujeres, ¿vale? Y luego hay un libro preciosísimo, si os gusta, es novela, ¿vale? Pero a mí me ha hecho reflexionar mucho, es la trilogía hecha por Ana García Bernal, que se llama El viaje de Federico, que es sobre Federico García Lorca. Pero mira, fíjate cuál es la idea. La idea es que las mujeres de Federico, de los libros de Federico, reviven de una manera espiritual, aparecen y quieren invocar a Federico para que les explique por qué les ha dado ese tratamiento. Claro, todas las mujeres de Federico pues sufrían violencias de distinta sí, manera, ¿no? sí, sí, Un poco que cambie su historia, que esto qué es, ¿no? Y ahí nace y hace todo un trabajo en el que luego aparecen los hombres, en el que se habla de todas las cuestiones de mujeres, el patriarcado, tal, de cómo la cultura española nos ha llevado a estar donde estamos. Y luego al final, el tercero, se puede comprar por separado o todo junto, ¿no? Por separado es ilustrado y todo junto, que es el viaje de Federico, eh, es un solo libro. Y, y al final es un recorrido por toda la memoria histórica española, por todas las personas que, digamos que va a ser justo cuando el golpe, ¿no? Todas las personas que estaban trabajando por la democracia durante la República Española, que a mí me parece impresionante. Es muy interesante leer porque encima es novela y es muy fácil y sí, lo devoras, ¿no? Así que como para iniciarte y luego ya te vas sí. a la historia dura, que a veces es demasiado dura de leer, ¿no? Pero bueno. Te quería preguntar, ¿es necesario, que seguro que me vas a decir que sí, pero bueno, esta idea de recopilar testimonios de mujeres, de cualquier mujer, es decir, no solo las mujeres, eso, no solo las mujeres, por así decirlo, famosas con un estatus social X, sino de absolutamente todas las mujeres que han sufrido represión, de recopilar sus nombres, de guardar esto de algún modo escrito, es decir, de hacer libros con las vidas de estas mujeres. Es, Es imprescindible, sí, efectivamente, y es súper importante, por ejemplo, esos podcasts que recogen esa memoria viva,
o sea, nosotras decimos, ve, si tienes una abuela en casa, ve y grábala. O sea, pregúntale, grábala. El podcast que te decía, La Caja 198, precisamente la que lo inicia Sí, la periodista, dice, ¿en qué momento no grabé a mi abuela? ¿Sabes? Porque a ella se le ha sí, ido. Entonces es imprescindible porque la memoria no se construye solamente con los grandes nombres o sí, con claro, las grandes luchadoras, sino en lo cotidiano. Y lo que tenemos que entender ahora es lo cotidiano, que además estoy convencida de que conectaría muchísimo con las generaciones de hoy en día, sí, porque ellos necesitan que les afecte de alguna manera. Entonces, todo lo que parece algo de adulto o algo grandilocuente o algo que a los que ellos nunca van a estar o ellas no van a estar, vale, pero cuando ya conozcas una historia de alguien que podía ser tú y cómo le afectó esto y cómo le afectó vivir una dictadura sí, o cómo le afectó estar privada de derechos, estoy convencida de que eso conectaría mucho mejor. Entonces, yo sí, yo siempre digo que hay que recopilar. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Memorízate, que intenta eso, recopilar huellas de personas, historias, lo que podamos. Por eso hemos creado la red, en definitiva, también para ayudarnos entre claro, nosotras. Oye, tú llevas grabando a mujeres durante tanto tiempo. Oye, pues yo tengo un podcast. Oye, pues yo tengo este espacio online donde se puede subir. Oye, pues yo tengo tantas seguidoras y lo voy a dar a conocer. Y es sí, imprescindible, por eso el trabajo de la red. sí. Pues sí, es totalmente imprescindible. De hecho, bueno, me gustaría hacer este tipo de trabajos también, te lo digo así, en confianza y que no nos escuche nadie. Si es una broma. Sí, pero creo que hay que hacer esto, que es totalmente necesario. Y que sí que hay un problema con la gente más joven, con las y los adolescentes, ¿no? Es increíble. A mí noticias que me llegan sobre cómo están en algunos institutos, es como que no tienen ningún tipo de vínculo ni de recuerdo, ni saben nada de lo que pasó aquí y piensan que todo está dado y que siempre ha sido así, ¿no? Que siempre se han tenido las libertades que se tienen o no sé exactamente qué pasa, pero está claro que tenemos que hacer algo para coger estos temas y bajarlos un poco al suelo y que sean, que lleguen a todo el mundo, ¿no? Bueno, ese Creo es que uno de esa los es, grandes objetivos y yo creo claro, claro, que exacto, es una de las cosas que tenemos en la cabeza y que claro. lo vamos a hacer, ¿sabes? Claro, porque a veces es como, bueno, sencillo si estás dentro, ¿no? De esa red de universidades, de pues mujeres. Yo como lo veo, ¿no? Desde mi posición, que yo no tengo ninguna licenciatura, no tengo ninguna carrera, soy interesada en todos estos temas y bueno, estoy metida en temas de activismo, de luchar por la humanidad y sobre todo por las mujeres, ¿no? Pero claro, hay que bajar todo eso para que esté al alcance de todo el mundo. Es lo más, Ujú. es lo más importante. Y me parece súper importante lo que hacéis. Hay que recopilar todas esas historias de mujeres. Nosotros aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos a una autora muy conocida, igual sabes quién es, Aurora Marco, y tenemos Ujú. de hecho, ella escribió un diccionario de mujeres galegas, se Yo llama, estuve con Aurora Marco, mira, en las jornadas de Santa Cruz de Moya, en Cuenca, que es una de estas jornadas que se hacen las jornadas republicanas desde hace años. Cuando yo acababa de parir a mi hija, esto se hace en junio, sí, no sé muy bien, julio, el caso es que yo fui con mi bebé y la escuché allí y aluciné. Y yo creo que es sí, de uno de los primeros momentos en los que yo escuché historias de mujeres y dije yo, ostras, sí, de todos y los que me tipos, de eso empezó, habla ella. sí, 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 sí. Sí, es decir, ella por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Vigo se le dio un premio este año, el premio Ernestina Otero, creo que fue una mujer muy importante de aquí de nuestra zona, que fue represaliada por el franquismo y que luchó contra la dictadura
y bueno, hay un premio que este año se lo dieron a Aurora Marco Ujú. y muy bien merecido ese como otros tantos. Y ella aquí tiene una obra que es muy conocida, es el Diccionario de Mujeres Galegas, yo lo tengo y sé que lo tiene mucha gente, donde ella es que dedicó, o sea, es una mujer que ya está jubilada de su de su profesión de maestra de profesora de historia y ella recopiló durante muchísimos años la vida de mujeres, pero de todos los tipos, es decir, Ujú. de las mujeres pues que salen los libros de historia y de las que no. Fíjate, Y hay materiales sí, interesantísimos de ese sí, tipo. Nosotros conocemos el trabajo, apoyamos mucho un documental que era Apegada a dos avós, la huella de los abuelos, es eso, ¿no? En castellano. sí, 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 que eran unos chavales y chavalas que hablaban con sus abuelos de este tema, ¿no? sí. Y la hizo un creador allí de, de Galicia. Y luego, por ejemplo, la historia de Pepita Celda, que está llevada a cómic por Paco Ah, Roca, que es vale, pues no la conozco esa. Conozco a Paco espectacular. Roca y tal, pero no conozco esa Sí, obra. sí. Pues sí, ay, ahora mismo no me sale, pero lo buscáis porque Sí, pones Pepita Celda y la historia de esta mujer, o sea, sí, al final son mujeres normales y corrientes, personas que fueron de alguna manera atravesadas por estas violencias y que tuvieron que salir adelante. E insisto, es que esto es lo que hace conectar a la gente, porque yo he tenido sí, claro. charlas tú a tú con personas de pasado franquista, de no sé cuánto, y cuando hablas del tú a tú y de la humanidad y tal, si son buenas personas, porque al final obviamente Sí, pueden ser, es que empiezan a hacerles clic, pero necesitas quitar el ruido de alrededor y necesitas bajar al día a día sí, de estas sí. personas esta realidad. ¿Cómo hacemos eso en el vorágine de las redes sociales, que es lo que tenemos que utilizar, entre otras cosas, porque es lo que más llega? Pues ese es el Sí, gran reto, ¿no? Pero bueno, sí. en fin, Sí, es el muy gran bien. reto y seguro que va, vamos, que esto tiene que ir a mejor. Ya las cosas no pueden ir a peor. Estamos en un momento así en el que esto solo puede ir a mejor y bueno, yo creo que también está claro que las mujeres feministas estamos aquí, estamos muy organizadas. Es decir, sí que se hacen muchísimas cosas si lo comparas Sí. con otros Oye, movimientos. recordemos que este país ha parado a la extrema derecha, ¿eh? Y Sí, otros no lo han hecho. O sea, es sí, sí, que a sí. ver si nos ponemos un poco, Sí, sí, es somos verdad, es verdad. conscientes. Y yo Me veo cómo parece, está la situación en otros sitios y aquí, y la verdad es que también nos tenemos que colgar algunas medallas porque, a ver, luchamos muchísimo y cómo luchamos las mujeres, además. Es decir, tenemos cuántas mujeres tenemos dedicadas a la investigación de todos los tipos, ¿no? ujú, Pero de mujeres, ¿cuántas hay en el activismo? ¿Cuántas están involucradas en sus sociedades, ¿no? Pues mismo en el centro organizando pues todo lo que ahí pasa y creo que eso, que ujú. esto que es muy importante y llegarlo para que le llegue a todo el mundo. Y creo que no sé si quieres decir algo más o si Si vamos. quieres, Sí, vamos a ir dime. cerrando. Voy a daros las Sí, gracias por este espacio, ¿vale? Voy a animar a todas las mujeres que estén interesadas en trabajar por la memoria o conozcan a cualquier mujer que trabaje en la memoria, etcétera, a que acudan a la web de mujeresporlamemoria.org, mm, que se pueden incluir en el grupo o de gestión o pueden luego simplemente darnos a conocer o pueden esperar y decir, mira, yo a lo mejor no he trabajado nunca o no sé qué puedo aportar, pero sí que puedo hablar con gente de mi localidad, etcétera. Lo importante es que luego se generen discusiones a nivel local también, porque es que, insisto, como tú decías, sí, la realidad de las mujeres gallegas no es la realidad de las mujeres sí, españolas. Todo el tema de lo rural es súper importante que lo recuperemos también, porque se ha hecho memoria en este país de manera asimétrica, ¿no? sí, claro. Entonces, es muy importante. Y entonces, nada, yo daros las gracias y bueno, ha sido un espacio muy interesante, muy en sentido súper cómoda y me alegro muchísimo de que estéis haciendo esto.
Nada, muchísimas gracias a ti. Estamos unidas en la misma lucha realmente y vamos, para mí ha sido un placer tener esta conversación, entrevista contigo. La verdad que ha sido un poco, que ha sido inesperada y no he tenido ni 24 horas para concienciarme, pero bueno, la verdad es que es súper cómoda y bueno, a mí es un tema que me encanta de toda la vida, lo tengo que decir. Y quiero leer un comentario que nos manda una compañera. En breve se va a publicar un libro sobre mujeres mirandesas represaliadas, Miranda de Ebro. La autora es una compañera, Carmen Urbina, y yo estoy con las ilustraciones. Muchas gracias. Pues Vale, pues muchísimas nada, gracias a ti, compañera Río Mar, por el comentario. Gracias a ambas por esta conversación. Gracias a ti, María. Y que nos vemos en Logroño, venga. por supuesto, nos vemos en Logroño el día 25 de octubre. Bueno, estamos en contacto, María, y ya sabes que desde la Fuerza de las Mujeres, pues que todo nuestro apoyo, que ojalá que vaya todo genial. Yo personalmente os voy a contactar a la red, pues próximamente, entre esta noche y mañana, a ver cuánto tiempo tengo esta noche para entre que hay que dar cenas, acostar a los niños y todas estas cosas. Ya me pongo en contacto con vosotras porque, bueno, me parece que es algo necesario como el aire, la memoria. Si no, no somos nada y las personas estamos hechas de nuestra memoria, de nuestra historia, de toda la vida que ha pasado en nuestros antepasados, nuestro pueblo y todas aquellas personas que nos rodean. Y nada, muchísimas gracias por todo, Muchas María. gracias a ti, de verdad. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Chao, nos vemos en Logroño.